Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando en el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal, activa la campanita, ya sabes que pueden hacer todos los comentarios que quieran, tanto en el chat como en el perfil de comentarios, y hagan donaciones, eso nos sirve mucho para financiar estos programas. Saludamos a los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, pueden compartir en su perfil, elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece y hacer los comentarios que desees. A los que nos miran por las pantallas de DirecTV, en UCL, canal 195, y también en Cablevisión y en Flow, en el canal 2, en ambos, Cablevisión y Flow, UCL, ahí nos puedes estar mirando. Saludamos a todos los que nos miran desde el exterior. En la noche de hoy vamos a estar conversando con el profesor Edgardo Ortuño, dirigente, probablemente en este momento el dirigente más importante de la vertiente. Hay otros dirigentes históricos de la vertiente en actividad, pero todo sugiere que va a encabezar las opciones electorales de la vertiente artiguista, uno de los respaldos más importantes de la precandidatura de Yamandú Orsi junto con el Movimiento de Participación Popular que lo lanzó. Vamos a hablar un poco del tono que ha adquirido esta campaña, de los debates que se busca que se den y los que en los hechos se están dando y cómo se está desarrollando la campaña para el Frente Amplio, también para su sector y para la precandidatura que está impulsando. Además, como siempre, vamos a disfrutar un café con Víctor Hugo Poppi Avelando, comentando los muchos hechos de esta semana. Así que, por favor, vamos a la introducción, quédense con nosotros, vayan sumándose, poniendo like, haciendo comentarios, suscribiéndose al canal, que ya arrancamos con Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan y a los que se van sumando le damos las bienvenidas. Bienvenido, Edgardo Ortuño. ¿Cómo andás? Bien, un gusto estar acá como siempre. Muchas gracias por la invitación. Naturalmente preocupado por el tono que está adquiriendo esta campaña y por lo que estamos viviendo, pero confiados, tranquilos y confiados en la honorabilidad de Yamandú Orsi, en los principios que siguen distinguiendo a la izquierda uruguaya y a sus referentes, a nuestros referentes, y sobre todo, y lo más importante, confiado y convencido de la necesidad que tiene este país de un nuevo gobierno del Frente Amplio y de que Yamandú Orsi es quien tiene las condiciones para liderar ese proceso y no solo lograr la victoria en octubre del Frente y eventualmente en noviembre, sino que es lo más importante, hacer ese gobierno que abra un nuevo ciclo de transformaciones y de administraciones progresistas que la gente está necesitando, que el país está necesitando, y entonces confiado que vamos a superar esta situación, fundamentalmente por la gente. Yo creo que hay tantos elementos para demostrar que acá hay una campaña, que hay una operación que busca incidir en una forma espuria en las elecciones, que tiene que definir la gente en función de ideas, en función de propuestas, de proyectos para el país y en función de trayectorias personales que nosotros estamos muy claros y muy convencidos que tienen que ser el centro de la campaña y que es lo que se merecen las uruguayas y los uruguayos. Poder comparar gestiones, a diferencia de la campaña anterior, donde teníamos 15 años de resultados, de logros, también de cosas que no hicimos bien o cosas que quedaron pendientes, y enfrente una colección de promesas muy bien construidas comunicacionalmente, con eslóganes muy importantes, se termina el recreo y se soluciona como con una varita mágica los problemas de la seguridad, se crean 136 liceos modelo, se dan 50.000 viviendas. Recordemos que hasta una tarjeta proponían que nos iban a dar y les iban a dar a la población para obtener remedios gratis. Bueno, hoy están faltando remedios en salud pública. Bueno, a diferencia de esa campaña
¿no? Que empezó con aquel discurso icónico de la calle Pou, gritando se acabaron los impuestos y los aumentos de combustible y de tarifas. Bueno, ninguna de esas promesas se cumplieron, pero lo más importante, no se solucionaron ni se encararon seriamente los principales problemas del país y los principales problemas de la población, que hoy puede comparar y puede comprobar cómo vivió en los gobiernos del Frente Amplio y cómo, bueno, fuimos para atrás como país y a nivel individual en estos años. Entonces, este centro, por más operaciones de enchastre que se hagan, porque yo la defino como una operación de enchastre, lo que estamos viviendo hace unos días, yo confío en que la población tiene claro lo que se prometió y no se cumplió, los problemas que seguimos teniendo, ni que hablar de la seguridad ciudadana y no solo la memoria de lo que el Frente Amplio fue en el gobierno, sino fundamentalmente la fortaleza de las propuestas que estamos planteando para futuro y que no se va a distraer con todas estas movidas que lamentablemente probablemente no sean ni la primera ni la última. Edgardo, a propósito de este clima muy enrarecido de los últimos días, también vos la ligaste un poco porque Romina Celeste Papazo se refirió en términos, bueno, a mi gusto claramente discriminatorios, pero también eso ha denunciado varios colectivos de la colectividad afrodescendiente con expresiones, creo que tuvo en Twitter, Romina Celeste contigo. ¿Cómo te pegó eso? Te digo, vos sos un tipo con mucha trayectoria, eso sí que tenés, ya estás como armado para bancar algunas cosas. Pero no deja de ser algo que nosotros denunciamos o trabajamos mucho en este programa, especialmente en Legítima Defensa, a lo largo desde que existimos. Incluso tenemos una columna que hace Leti Rodríguez Taborda todos los meses hablando de las situaciones de racismo que se producen en diferentes ámbitos de la sociedad. Y bueno, escalando esto en el medio de una campaña electoral también al ámbito político, me parece que merece algún tipo de reflexión. Sí, sin duda. A ver, yo participé en un programa de televisión como en una entrevista en Desayunos Informales, en Canal 12, dije tres cosas, ¿no? Dije, Yamandu Orsi no hizo lo que se le pretende culpar en el marco de esta cuestión, entendemos que o bien lo confunden, porque lamentablemente en este país todavía la población trans vive violencia, sufre violencia, tiene que dedicarse a la prostitución como un medio de vida en el medio de un contexto de discriminación, entonces pueden confundirlo con el agresor o directamente se miente, ¿no? Y dije, si se miente es grave, pero no es grave solo porque se está afectando el buen nombre de un gran tipo, ¿no? Porque Yamandu Orsi es un buen gestor, con gran apoyo en Canelones, con gran trayectoria, yo insisto, con capacidad de llevar al país a otro nivel para adelante, pero es una buena persona y se agrede a una persona, se agrede a una familia, pero dije, y quizás esto fue lo que molestó a quien ha estado detrás de la difusión de estas denuncias y de toda esta movida, dije que acá se agrede también en nuestro modo de convivencia democrática y de relacionamiento en la sociedad uruguaya, porque se está queriendo incidir en los resultados electorales a través del insulto, el enchastre, la noticia falsa, y que eso no tenía nada que ver con el Uruguay, que eso no somos así. Me salió poner en Twitter, no somos así, ¿no? Nos merecemos una campaña limpia y nos merecemos que los partidos, claramente todos, de todo el espectro político, nos pronunciemos cuando aparecen militantes. Yo no estoy responsabilizando a toda una colectividad política, pero cuando aparece gente que se sale de las campañas limpias y que transita prácticas políticas para mí inadmisibles, bueno, que nos pronunciemos. Bueno, cuando estamos hablando de esto, de que estamos apostando a recrear, a mantener, a cuidar nuestra democracia, donde Pepe Mujica como expresidente se sienta con los otros expresidentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, o Tabaré Vázquez lleva a la calle Pou del Brazo a recibir a un presidente en la vecina orilla. Bueno, cuando estamos apelando a la convivencia, a la tolerancia, a discutir firme, pero con respeto, bueno, viene esto
donde se me plantea, bueno, todo tipo de insultos y atravesado por ¿qué podemos esperar si está ahí por el color de su piel, ¿no? Como si en Uruguay existieran cuotas para población afrodescendiente, para el acceso a los cargos políticos, no existen. ¿Ah? Quienes me conocen saben que hemos trabajado siempre responsablemente. Bueno, yo vengo militando desde la época de estudiantil, pasando por el movimiento por derechos humanos. Bueno, hemos estado acá hablando en el último periodo con las responsabilidades que hemos tenido como director de OCE, pero antes en el Ministerio de Industria, donde empujamos la transformación energética con los molinos de viento, el internet de alta velocidad con la fibra óptica. Hicimos muchas cosas con mucha seriedad y antes tuvimos no solo la responsabilidad, sino yo diría que tuve el honor de estar en 2 periodos en la bancada de la fuerza política más importante del país, que es el Frente Amplio, e incluso coordinar la bancada. Entonces, que se diga, estás ahí solo por el color de su piel, tiene, más allá de lo personal, una connotación que no podemos dejar pasar y que yo entiendo que los colectivos afro estén denunciando, porque claramente lo que se está planteando es una vez más que las personas negras, afrodescendientes, no podemos ocupar determinadas responsabilidades, no tenemos capacidad, y se está reproduciendo eso que yo llamo la división racial de las responsabilidades, de los trabajos y de la consideración en la sociedad, y eso era entendible en la época de la esclavitud y posterior, porque había que justificar por qué unos hacían determinadas cosas y a otros se los sometía a los trabajos más duros y se les negaba la capacidad de desarrollar otras posiciones en la sociedad con igualdad de oportunidades, pero no es admisible en el siglo XXI y en un país democrático como así que obviamente rechazo esas expresiones. Apelo a que sigamos construyendo una sociedad igualitaria, con igualdad de oportunidades, donde la vara para medir sean la vara de la ética, la vara del trabajo, del compromiso, de las ideas, y no negarnos posibilidades por el color de la piel o agredirnos en un contexto donde permanentemente se busca la agresión, el insulto, la descalificación del que piensa diferente, y yo creo que más allá de los que estemos involucrados personalmente, tenemos que apelar a volver a ese Uruguay que se distinguía por la política por lo alto, por el debate de ideas, por el nivel de las políticas y de los políticos, que eran resaltados en el exterior, y no comprarnos, no importar ni la grieta y esta política media farandulesca del insulto, de la descalificación, de la cosa personal, y mucho menos comprar esto de la descalificación y el enchastre y las campañas sucias que vemos en otros lados del mundo. Después vamos a charlar seguramente, acá hay un contexto donde está pasando todo esto. Lo importante obviamente no es lo que me dijo Romina Celeste a mí, lo importante es lo que se le quiere inculpar a Yamandu Orsi, ¿no? Que es el candidato con mayor respaldo de la fuerza política, con mayor respaldo, y por lo tanto el futuro presidente del Uruguay, sin ninguna duda, una vez que sorteemos estas situaciones. Y el contexto es la importante distancia y el importante respaldo que está teniendo el Frente Amplio en los sondeos de opinión pública, y a mí me importa más entre la gente, ¿no? Porque cuando uno recorre, estamos haciendo ya hace un tiempo recorridas por todo el país, y uno más allá de las encuestas siente en el mano a mano que hay un crecimiento importante del Frente Amplio y que hay una apuesta a cambiar esto que hemos tenido de la coalición multicolor. Y además dentro del frente, Yamandu Orsi está muy fuerte, está muy bien posicionado. Entonces el contexto es, bueno, lo que no se puede ganar en la cancha, se intenta ganar en la liga en una forma espuria. Y el contexto más amplio es, bueno, una historia reciente donde en otros países de nuestra América hemos tenido acusaciones infundadas, ¿verdad? Mentiras contra candidatos particularmente progresistas de izquierda, tendiendo a deslegitimarlos, tendiendo
a lo que algunos especialistas llaman la política de la cancelación, es decir, cancelar a determinados candidatos, prohibir su participación en el juego electoral por, bueno, su capacidad de llegada a la población. Bueno, en ese contexto el Uruguay tiene que seguir siendo el Uruguay y rechazando estas prácticas y bueno, y dándole a la población una campaña de confrontación de proyectos, que es lo que está en juego, 2 proyectos de país diferentes, de ideas, y la posibilidad de al otro día de la elección seguir dialogando, seguir construyendo puentes, porque hay temas que requieren políticas de Estado y requieren un nivel de diálogo democrático para construir acuerdos que no se construyen si se dinamitan todos los puentes, porque se pasa la raya del agravio personal y la descalificación personal. Vos inscribís esta acusación, esta denuncia, esta serie de situaciones, podemos decir, en el contexto de una operación planificada con conexiones locales, eventualmente internacionales. Digo porque hay, por ejemplo, el MVP aparentemente detectó el uso de bots en redes sociales para difundir esta noticia, bots, me refiero a perfiles falsos contratados, ¿no? Incluso el propio Orsi habló de esto, es muy pesado y tiene... ¿Ustedes eso lo ven un poco así, lo están reflexionando de esa manera? Hay 2 situaciones. Una tiene que ver con... ¿Por qué te digo esto? Porque sí, a nivel de América Latina hemos visto cualquier cosa. A Evo Morales le inventaron un hijo, ¿no? A Lula lo tuvieron más de 500 días preso en una causa amañada. Hace muy poquito en Ecuador le imputaron, así en redes, ¿no?, al correísmo el asesinato de un precandidato. Después se observa que no, pero en medio había elecciones, ¿no? Ahora, hace 2 semanas a Andrés Manuel López Obrador lo quisieron vincular con el narcotráfico. Después salió hasta el gobierno de Estados Unidos a desmentir que esa investigación existiera. Pero bueno, es habitual. Ese es el contexto. Y lo más grave... Pero eso es una cosa, es el contexto, y otra cosa es lo que sucede en el Uruguay. Y lo más grave es que en muchos de esos casos que tú repasas, al tiempo se supo y se comprobó que eran mentiras. El tema es que el daño estaba hecho. Aníbal Fernández, cuando fue para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, La Morsa, le acusaron de 3 asesinatos, pero perdió la elección por eso. Quiero decirte que eso puede tener su impacto a veces. Puede tener su impacto y por eso es importante pararse con firmeza ahora. Entonces te decía, una cuestión tiene que ver con la denuncia, ¿no? Yo insisto, hay situaciones de violencia que afectan a la población trans y particularmente a quienes ejercen la prostitución. Puede haber una confusión, hay que dilucidarlo en la justicia, porque también puede haber una gran mentira. Si hay una confusión, hay un uso político espurio de esa situación y por supuesto si hay una mentira hay una construcción detrás de eso. Pero lo segundo, y es absolutamente innegable, por lo cual yo también respaldo no solo la tesis, sino la convicción de que acá hay una intencionalidad política y una acción con un objetivo y una metodología política de desarrollo, que a eso le llamamos en la jerga una operación política de enchastre o de campaña sucia, porque la difusión de toda esta denuncia, que se hace después de una campaña de expectativa o de anuncio previo, y la difusión masiva en redes sociales de esta situación, se hace con un apoyo significativo de recursos, porque eso que vos decías, para que la gente entienda, son cuentas que en realidad no tienen seguidores, o sea, que aparecen como si fueran personas hablando y difundiendo el tema y en realidad responden a, a una contratación para difusión. Entonces, claramente acá, cuando además quien está detrás de esto es una persona que se identifica con un partido político contrario al Frente Amplio, el Partido Nacional, que tiene una agrupación del Partido Nacional y que además está participando en la campaña apoyando a un precandidato, ¿no? Y que por lo tanto se coloca como adversario del Frente Amplio, incluso con una campaña de agravios y de confrontación con el Frente Amplio, llegando a la provocación, tratando de generar situaciones que no solo distraigan la opinión pública, sino que nos distraigan a nosotros, ¿no? A los Frente Amplistas, las Frente Amplistas,
y eventualmente generen situaciones que alteren la consideración ciudadana. Me refiero, por ejemplo, no nos olvidemos, a la presencia en el acto de Carolina Cose, porque esto a veces algún distraído se puede confundir y que esto es un tema que afecta solo a parte del Frente Amplio y a un candidato. No, no. Esto, si lo dejamos crecer y desarrollarse sin un cuestionamiento ético fuerte y sin un enfrentamiento político fuerte, y no digo no solo de todo el Frente Amplio, que lo descarto y así lo estamos sintiendo y escuchando, sino de todo el sistema político, porque esto hoy ataca a un partido, mañana ataca a otro si lo dejamos instalar como práctica política, sino que bueno, lo que hemos visto es que se va a un acto de Carolina Cose a provocar, ¿no? Yo ponía el otro día el ejemplo del Uruguay que quiero y del Uruguay en el que estamos y que yo aspiro a que sigamos estando. Yo llegué el otro día a Colón con las compañías de la Juventud de la Vertiente, con militantes de la 77, a trabajar por qué votar al Frente y a Orsi, y nos encontramos con un acto de la 40, con un acto donde hablaba el exministro Javier García, ¿no? Bajamos la voz, seguimos, respetamos, y tuvimos como contrapartida que vinieron a saludar a algunos militantes después y nos dijeron, bueno, lo felicito por la gestión en la OCE, pero mire que yo estoy en la otra, yo estoy en el Partido Nacional, vengo de ese acto. Bueno, eso es exactamente lo contrario a ir a un acto a provocar, a gritar, a insultar. ¿Buscando qué? ¿Con qué recursos? Financiando esa presencia allí acompañada de personal de seguridad. Bueno, eso es lo que yo defino como intolerancia, como defino de práctica inadmisible, de práctica antidemocrática, pero cuando se escala y la agresión y se lleva a la denuncia falsa, porque acá lo que hay, yo estoy convencido, es una denuncia falsa, ¿tá? Que la justicia confío que se va a encargar de demostrar que es así y que Yamandu Orsi no tiene nada que ver con esto, con estos hechos que se denuncian. Bueno, se pasa una raya que tiene que llevar a todo el sistema político a prender la luz roja, y que en parte ha llevado al sistema político a prender la luz roja, porque hemos escuchado al expresidente Sanguinetti del Partido Colorado distanciándose o criticando las prácticas de este tipo. Hemos escuchado a dirigentes de Cabildo Abierto, con los que es claro que tenemos diferencias políticas sustanciales, también hablando de la falta de verisimilitud de esta denuncia. Ahora que aparecieron nuevos elementos, podemos hablar incluso de contradicciones importantes entre lo que anunció Romina Celeste, lo que plantea la denuncia y lo que declara la denunciante. Entonces, y hay algunas referencias del Partido Nacional que también hablaron de que hay que ser respetuoso, de que hay que respetar a las personas, a las familias. Entonces, rescatemos eso y condenemos fuertemente cualquier intento de ensuciar la cancha. Hoy, insisto, se le pega a Yamandu Orsi porque es quien viene mejor posicionado para ser el nuevo presidente de izquierda en el país, pero nadie está vacunado. Entonces reafirmemos nuestra convicción democrática sobre cuáles son las reglas de juego. La regla de juego es que exponemos ideas, comparamos gestiones, le planteamos a la sociedad propuestas y la gente es la que decide. No se decide en una democracia con enchastre, con noticias falsas, como ha pasado lamentablemente en otros lugares, porque cuando eso pasa no se atacó solo a una persona o un partido, se atacó al sistema democrático de un país, y eso es fuerte. Y si además se hace con insultos, con violencia, como las que hablábamos recién, se está atacando también el modo de vida, el modo de ser y de relacionarse de una sociedad como la uruguaya, que siempre se destacó por ese clima de respeto y ese clima de buen relacionamiento, aún en la diferencia y aún en el debate y en el disenso firme y duro, como naturalmente se da en una campaña electoral, y está bien que se dé en una campaña electoral. Así que comparto, tenemos elementos para pensar que acá hay recursos que están al servicio de un intento
de enchastrar a Yamandú. Si yo recalco y reafirmo un intento, porque yo confío en la gente, que si algo le reconoce a Yamandú, insisto, más allá de su capacidad de gestión, más allá de que se va de la Intendencia de Canelones con casi 70% de aprobación, después de 10 años casi como intendente, pero otro tanto como secretario general, una de sus principales virtudes son sus características humanas. Es un buen tipo, es una persona con capacidad de diálogo y realmente yo confío que la sociedad sienta lo que sentimos nosotros, no cierra esto que se denuncia con tantas contradicciones, por más que haya tanto bombo para difundirlo, con lo que es Yamandú, con lo que le conocemos a Yamandú y con una trayectoria de vida. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos conversando con Edgardo Ortuño. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
observando que Caras y Caretas llegó a TikTok, lo vi ahora en la pauta, en el corte. La cuenta es @Caras y Caretas UY, para los que usan TikTok. Y va a haber mucha gente que diga que eso lo usa gente muy joven y tal vez, no sé, ¿no? Muy jovencito. Pero no es verdad. Y además está muy en discusión qué es ser joven o no. Te voy a decir algo, Edgardo, es un comentario, una digresión, pero la leí en la nota, la referencia la leí en el diario El País, pero después me fui al artículo de Nature, porque eso estaba en Nature. Y me pareció una investigación increíble. ¿Sabes qué? Después le voy a contar esto a Poppy. Analizaron miles de casos de personas entre 18 y 90 años, así, ciertos perfiles de proteínas, de expresión de proteínas, en fin, un estudio más bien bioquímico, pero tratando de determinar algunas pautas del envejecimiento asociadas con el nivel de expresión de proteínas. Bastante, tiene su base científica fuerte. Entonces dicen que a los 35 años empieza realmente ese especie de declive, de deterioro, no algo observable, sino dentro, digamos, en las proteínas, a nivel de macromoléculas. Después, entonces a los 35 años empieza algo que se llama la madurez. Esto viene de un estudio en Nature, que dura, empieza la adultez, que dura hasta los 60 años más o menos. Y de ahí de los 60 a los 78, empieza la madurez. Recién la vejez y la senescencia empieza a partir de los 78 años. Así que si usted tiene menos de 78 o 78, usted es una persona madura. Usted no es una persona vieja, ¿no? Y puede usar TikTok. Y si tiene más, también puede usar TikTok. Pero esto me dio mucha esperanza. Me ponen a discutir a veces, porque ponemos un jugador en mi cuadro que a veces entra uno y dice, no, es un joven adulto. Un joven adulto. Un joven adulto y ya le están dando. Bueno, disculpen por esto, pero lo leí y valía la pena. Y si es de la política uruguaya, ni te digo, ¿no? No, acá a los 78 años empieza la madurez en la política uruguaya y seguir, ¿no? Como Julio María, ¿cuánto tiene? Pepe, 89 cumple ahora en mayo, Pepe. Y está pleno, ¿eh? Sale ahí en el tractor, planta, labura más que la mayor parte de la población. Increíble. Sanguinetti está cerca de los 90 también. También, y andan, están activos, ¿no? Bueno, Edgardo, vamos a meternos en una parte, a mi gusto, más edificante de una campaña electoral, porque las campañas electorales siempre tienen todo, no siempre han llegado a este nivel de cosa turbia, ¿no? En general no llegan a este nivel de cosa turbia, pero siempre tiene mucho chisporroteo, cosas, ¿no? Todos esos escándalos de campaña. Además a la prensa le encanta, ¿no? Pero también se trata de confrontar ideas y proyectos y, bueno, ¿qué se va a hacer? La vertiente, decía hace un rato, fue uno de los primeros sectores me refiero tradicionales, más importantes, que decidió apoyar la candidatura de Yamandú. Orsi, ha quedado un poco claro en realidad cuáles son las características de Yamandú que están observando en el bloque anterior, pero más allá de eso lo que está en disputa es un gobierno contra una coalición, ¿no? En octubre y noviembre, y entonces es bueno tener claro, bueno, cuál es el proyecto o cuál es el planteo que le van a hacer al país en esta campaña electoral en relación a, bueno, qué queremos para el Uruguay, cuáles son las dificultades que se están observando en el Uruguay, o los retrocesos incluso, y qué se está planteando. Entonces, te quiero consultar, vos que vas a estar un poco liderando la expresión electoral de la vertiente artiguista, ¿cuál es el discurso, cuál es el planteo que le estás haciendo a la ciudadanía en estas recorridas por comité, por interior y diferentes actividades? Sí, estamos trabajando junto con Amanda de la Ventura, senadora, hasta hace muy poco coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, pero con un equipo. Una de las cosas que como vertiente y con el proyecto que estamos desarrollando con la 77 planteamos, además de reivindicar y mantener y promover esas ideas y esos valores de conducta que nos dejó Mariano, aquello de la ética en la política, que yo creo que hoy hay que volver a reivindicar y reivindicar siempre, después de lo que vimos en estos años de gobierno, además.
la idea de la vertiente siempre es poner por delante el para qué, ¿no? Obviamente las elecciones son disputas de espacios, ¿ah? Tenemos que elegir a un presidente o a otro, tenemos que elegir a un senador u otro u otras, pero, y ni que hablar un equipo de gobierno, ministros y demás, pero la clave está en el para qué y yo creo que la clave de la militancia y la participación en la izquierda y de una propuesta progresista siempre tiene que ser, por supuesto, más allá de la crítica al planteo conservador y a la gestión de gobierno que ha tenido la derecha, que claramente, como está planteando el Frente Amplio en estos días en todo el país, fracasó, porque no solucionó los problemas de la gente, no solucionó los problemas del país, ni incluso los que desde el paradigma ideológico, desde donde se para la coalición multicolor, son importantes y prioritarios. Me refiero en lo económico al déficit fiscal, ¿no? Tenemos un país que está más endeudado porque ha crecido la deuda, el endeudamiento, pero que sigue teniendo niveles de déficit fiscal muy significativos y similares a los que se criticaba tanto en el año 2019, pero lo peor es que estamos en esa situación después de haber vivido años de un recorte y ajuste fiscal significativo que afectó fundamentalmente a la salud, a la educación, al desarrollo social, a la inversión y la tarea que las empresas públicas debían realizar, y cuando no se realizaron vimos los problemas que se podían generar, ni que hablar con la postergación de inversiones claves, como hemos hablado mismo en este espacio, las consecuencias de no haber hecho la represa de Casupá y los problemas que vivió la población con el tema del agua. Entonces, hay necesidad sí de criticar, pero la esencia y la clave que nos tenemos que plantear es enamorar con el proyecto futuro, ¿no? Plantear, retomar un ciclo de gobiernos progresistas que nos permitan encarar y volver al proyecto que apuesta en primer lugar al desarrollo en lo económico. El desarrollo supone retomar niveles de crecimiento histórico como lo que tuvimos en los gobiernos del Frente Amplio. En este cuatrienio, en estos años de gobierno de coalición, tuvimos niveles de crecimiento económico muy bajos, ¿no? Lo que contrasta con los niveles de crecimiento del producto en los gobiernos del Frente, que fueron objetivamente los más importantes de la historia del país, sino que además de crecer, la diferencia que tiene la propuesta del programa del Frente Amplio es que nos planteamos al mismo tiempo la redistribución de los recursos y la mejora de la calidad de vida de la población. Entonces, el primer eje es más trabajo, más salario, más jubilaciones. Comparar lo que ha pasado con esta realidad en estos años, ¿no? Mientras tuvimos 15 años de aumento significativo año a año de salarios y jubilaciones por encima de lo que crecieron los precios, por encima de la inflación, en estos años tenemos, bueno, por lo menos 40 meses de pérdida de ingresos de trabajadores y trabajadoras, con una transferencia de trabajo hacia el capital, y además muy concentrado en el capital, muy fuerte. Entonces, el primer planteo es desarrollo productivo, es retomar esa apuesta. Pensemos en lo que planteaba Pepe y Danilo, ¿no? El Uruguay agrointeligente, bueno, a seguir agregando valor en el agro. En su momento hicimos aquello de la trazabilidad que le dio un diferencial a nuestras carnes en el mundo. Yo creo que ahora tenemos que apostar a otro proyecto transformador, que es un plan nacional de riego que nos permita, por un lado, blindar a los pequeños y medianos productores de esta variabilidad climática, de estas sequías brutales que estamos teniendo, pero sobre todo apostar a duplicar la productividad en la tierra y a generar mayor riqueza. Tenemos que diversificar la estructura productiva del país, apostando a la industria, poner innovación ahí. Antes de seguir avanzando, porque justo hablaste del Plan Nacional de Riego y yo quiero saber si vos, imagino que contribuiste en el programa en esto, pero el tema de la gestión del agua pasó a ser un poco crítica, ya por lo menos lo que vimos este año ya fue tremendo. Vos tuviste bastante tiempo en el directorio de OCE, participaste además de toda esta discusión sobre el proyecto Neptuno, que además no sé bien en qué va a quedar, porque eso tiene incluso instancias judiciales y todo. ¿Hay un plan del Frente Amplio para que no se produzca
una faltante de agua dentro de un año o dos, porque estamos en una situación de climática media extrema, ¿no? Pasamos de sequías a inundaciones casi que todo el tiempo ya. Yo te iba a decir, hoy por hoy, nuestra convicción política es que no hay proyecto de desarrollo que no sea, por un lado, con igualdad, el tema de la distribución que hablábamos hoy del ingreso, y que no sea un proyecto de desarrollo sostenible, sustentable, que incorpore el compromiso con las cuestiones ambientales y que por lo tanto empiece por la preservación de los recursos naturales y que tenga políticas de Estado en eso. El agua en primer lugar, ¿no? Entonces, lo que está planteando el programa del Frente Amplio sin duda es retomar los niveles de inversión que tuvimos en OCE durante los gobiernos del Frente, profundizar las obras, retomar y concretar obras como Casupá, que a uno... ¿Se va a hacer eso? Sí, se va a hacer Porque Casupá. eso tenía un préstamo ya concedido porque se necesita, recordemos lo que hablábamos cuando la crisis hídrica, necesitamos, en términos sencillos, guardar más agua dulce, ¿no? Y eso significa aumentar la capacidad de reserva con la construcción de represas, ¿no? Eso es lo que nos da la represa de Casupá, mayor capacidad de reserva de agua dulce para no tener un punto crítico como el que vivió esta administración, por la sequía, por supuesto, pero también por falta de previsión, que es a la población con 73 días sin agua potable. Tremendo. Porque nos quedamos sin agua dulce y tuvimos que empezar a bombear, a traer agua salada del Río de la Plata, entreverarla con la dulce y darle a la población agua de menor calidad, por debajo de lo que establecen las normas. Bueno, aprendimos, o por lo menos tenemos que aprender como sociedad y como país, de que necesitamos hacer estas grandes obras de infraestructura, que por otra parte cuestan mucho menos que el proyecto Neptuno en el que se embarcó el gobierno. Entonces tenemos que hacer Casupá. Casupá sí, ¿el proyecto Neptuno? El proyecto Neptuno, primero tenemos que ver en qué situación queda, ¿no? Yo decía en alguna de las charlas aquí, está bien, pero de repente nosotros hemos criticado... de este gobierno ya nos comprometió y nos ató de mano... Bueno, hay compromisos asumidos, ¿ah? Nosotros criticamos mucho el modelo económico. Esta obra va a salir 300 millones de dólares más que lo mismo hecho por OCE, pero yo decía, hay una cuestión clave que hay que dilucidar antes de tomar cualquier decisión, que son los temas ambientales, la cuestión ambiental. ¿Y la constitucionalidad? Porque acá hubo un referéndum con el tema del agua. Vamos por parte. Cuestiones ambientales, el impacto ambiental hoy está en el ojo de la consideración pública. Hoy la academia, es decir, quienes saben de esto, ya dijo que ahí va a ser un problema. Están no solo planteando su diagnóstico crítico, sino pidiendo ser escuchados. Yo tengo la preocupación de que el TCA se avino a escuchar los testigos, las voces calificadas que están pidiendo las organizaciones de la sociedad civil que defienden los temas ambientales, convocando a la universidad, a referentes de la universidad en estos temas, y bueno, en estas horas hemos visto una oposición de las autoridades del gobierno a que eso suceda. Entonces, primero tienen que dilucidarse la cuestión ambiental, porque allí se están planteando objeciones importantes que están siendo llevadas adelante por técnicos prestigiosos, ¿no? Entonces, hay que atender eso. Dije, el modelo económico es equivocado. Tenemos el contexto de la constitucionalidad que debemos volver a hacer respetar. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Y lo dice después del respaldo del 60% de las uruguayas y los uruguayos. Bueno, que los temas del agua, estos temas ambientales claves, tienen que ser obviamente planificados por el gobierno, con participación de la sociedad civil. Lo dice la Constitución y ahora lo dice el protocolo del Acuerdo de Escazú, y además es lo que conviene en temas tan importantes, no solo para el presente, sino para el futuro, ¿tá? Pero también dice la Constitución que bueno, la gestión del agua tiene que estar en manos del Estado, ¿no? De la persona jurídica estatal. No me gusta hablar en términos muy técnicos para no confundir, pero lo que dice la Constitución es que la gestión del agua tiene que estar en manos públicas, que tiene que ser un servicio público, y bueno, y eso lo tendremos que garantizar. ¿Y qué pasa, Edgardo? No me quiero ir a temas que sean... pero yo creo que es un tema político central, por lo menos parece que para el futuro. Por ejemplo, el proyecto de hidrógeno verde,
que el gobierno anuncia inversiones de 6.000 millones de dólares. Pero bueno, yo no tengo, claramente no sé los aspectos técnicos, por ejemplo, no sé si toma agua del acuífero o no, pero sé que eso es una cosa muy preocupante y que hay mucha preocupación también en gente especialistas en temas del agua, del ambiente, eso, ¿cómo lo va a abordar el Frente Amplio? Lo tiene que abordar, como hablábamos ahora, de sin los temas del el agua. Sin ponerse en ese negacionismo de la industria. Exactamente. Pero tampoco querés que te liquiden el acuífero. Tiene que abordar con mucho estudio serio del tema, de las experiencias internacionales, del aporte de la academia, ¿no? Sin prejuicios ni preconceptos. No te quiero interrumpir mucho, porque yo sé que cuando después dicen 6.000 millones de dólares, a cualquiera que está en el gobierno dice, con esto arreglamos todas las escuelas, arreglamos esto, arreglamos la ruta, pero de repente, y yo no digo que no se mire así, pero... Volvamos Dale, perdón. al hilo conductor que tiene que tener el proyecto progresista y de izquierda en el país. Desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, inversión clave, retomar la inversión pública, también favorecer la inversión privada, y en ese marco es que aparece la visión positiva de la llegada de capitales, pero en el marco de un proyecto país sostenible, sustentable, ¿no? Que nos permita evaluar los costos y los beneficios de los proyectos, ¿verdad? En clave de preservación de los recursos naturales, de soberanía, que es un tema clave en los temas de recursos naturales, en los temas de la energía y demás, pero necesariamente con cabeza amplia y estudiando a fondo el tema. Yo mismo le he pedido a ingenieros y a especialistas informes sobre esto del hidrógeno verde, porque creo que hay que estudiarlo con profundidad y sin preconceptos, porque está claro que en ese modelo de desarrollo precisamos, yo te decía, seguir transformando el agro, seguir transformando la industria, diversificando, hacer apuestas nuevas, ¿no? En los gobiernos del Frente Amplio se hizo una apuesta importante a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, y uno ve con preocupación que ahora los científicos están reclamando en el Parlamento que no se asignaron los recursos para la ANI, para la Agencia Nacional de Innovación. Bueno, esos son rumbos que tenemos que retomar y fortalecer, ¿no? Y abrir otras áreas, no solo las TIC, las ciencias de la vida nos abren una perspectiva realmente enorme, ¿no? Incluso la pandemia nos plantea la necesidad de desarrollar la biotecnología y otras áreas. Precisamos infraestructura, precisamos inversión pública, precisamos energía. Entonces, desde esa perspectiva, retomar la innovación que introdujo el Frente Amplio, que yo creo que es una transformación realmente estructural y por tanto podríamos decir revolucionaria, que es la transformación de los molinos de viento, la biomasa, la energía eólica, y en el marco de una política de transformación energética estudiar lo del hidrógeno verde, ¿tá? Y vamos a necesitar seguir desarrollando esos pilares, ¿no? La digitalización es un dato de la realidad, por lo tanto inversión en telecomunicaciones, inversión en agua y saneamiento, inversión en energía, pero nada de esto tiene sentido sin la pata social. Necesitamos volver a tener un gobierno con sensibilidad social y por lo tanto retomar. Los economistas dicen el gasto social, que ha caído mucho, y efectivamente ha caído mucho en estos gobiernos. A mí me gusta hablar de inversión social, porque son recursos que si los destinamos a combatir frontalmente, como el Frente está planteando, la pobreza infantil, estamos haciendo una inversión al futuro, ¿no? Si destinamos recursos a la educación y revertimos los recortes significativos que hemos tenido en estos gobiernos, ¿no? En la rendición de cuentas, la bancada del Frente Amplio denunciaba críticamente que tuvimos un recorte de 220 millones de dólares en ANEP, en educación, en escuelas, liceos, formación docente, 80 millones de recorte en la Universidad de la República. Bueno, hay que volver a apostar a la educación. Bueno, en la salud no hay lugar a donde vaya que no me planteen el problema de los medicamentos. Ortuño, vamos al hospital y no hay medicamento. El otro día me llamó una pareja de Villa García a hacerme el cuento y darme los documentos para mostrarme que fueron con 4 recetas al hospital y se vinieron solo con las vitaminas, que era lo que menos necesitaban. Entonces, volver a invertir en salud, volver a apostar a la cultura, retomar la agenda de derechos y hacer efectivas
algunas orientaciones que quedaron planteadas en los gobiernos del Frente y que se pusieron en el freezer en esta administración. Hoy hablábamos de las políticas de equidad racial, sin duda la equidad de género, hay que volver a trabajar en los derechos humanos y volver a darle el impulso a la investigación, para tener las respuestas que todavía no tenemos, de dónde están. Es decir, hay una agenda que el otro día le decíamos a Yamandú cuando participó de un ámbito que la vertiente convocó con mayor amplitud que la vertiente misma, para que puedan participar personas independientes, frente amplistas independientes que tengan capacidad de aporte en los temas programáticos, que se llama propuesta artiguista, ¿no? Es un ámbito que viene trabajando hace meses y que hace pocas semanas le entregó a Yamandú Orsi, teniendo como base y paraguas el programa aprobado por el Frente Amplio, bueno, desarrollos, aterrizajes, pensando en el plan de gobierno en áreas claves como seguridad, esto que hablábamos, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, educación, por supuesto, salud, donde está participando Miguel Fernández Galeano, por ejemplo, por nombrar algunos referentes que no son de la vertiente, pero que tienen una reconocida capacidad de aporte en los temas programáticos. Miguel fue una persona clave en la transformación de la salud, ¿no? En el impulso de la reforma de la salud. Y justamente lo que estamos planteando allí es apostar a un nuevo ciclo de reformas progresistas o a una nueva generación de reformas. Por ejemplo, en el área de la salud, ese es el planteo que entregamos, cuáles son las medidas que hay que tomar para llevar a un nuevo nivel el FONASA y la transformación que desarrolle la reforma de la salud que hizo el Frente Amplio, y así en las distintas Quiero preguntarte áreas. algo antes de terminar este bloque. Tenía como varias cosas, porque tenía algo más del agua. Del agua, que no te lo voy a preguntar porque si no me pierdo. Te lo digo que, porque está aprobado el pliego, hace pocos meses lo dijo el gobierno, para hacer saneamiento. ¿Te acordás? Ese megaproyecto de 300 millones de dólares. Mil anunciaron. Llegaron 1.000 millones de dólares, no se hizo. Y además había también un tema de gestión, cómo se iba a gestionar eso. Pero, entre las cosas que decía el gobierno es, con esto vamos a llevar saneamiento a 150.000, 200.000 familias. No sé, y es un tema también vinculado con la salud, la gente sin saneamiento en el interior del país. Con la salud y con lo ambiental. Y con lo ambiental. Pero estaba eso, pero no te quería abrumar con lo de OCE, que da para un rato, lo hemos conversado. Pero también está vos, que en tu carácter docente además, el problema de la educación. Sin duda. Porque acá estamos en el medio de lo que se supone es una especie de transición, una reforma muy cuestionada por la comunidad docente, pero muy cuestionada. Creo que nunca hubo una reforma tan cuestionada o tan rechazada, digamos, por prácticamente todas las ATD. O sea, vos te acordás perfectamente de la época de la reforma de Germán Rama. Había discusión. Pero estaba más picada la cosa, ¿no? Esta vez fue como de consenso, pero se está implementando. Y el problema de la educación es un problema para la sociedad. La sociedad considera que hay que hacer cambios o que hay que hacer cosas en la educación. Entonces me importa ese tema, charlarlo un poquito. Y sí, si podés comentarme también lo de OCE, pero vamos a eso al tercer bloque, porque si no, comemos el corte. Vamos al corte y seguimos conversando. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad.
Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Ulbrica es una fábrica de pinturas que está en el departamento de Maldonado. Ulbrica, por su proceso industrial, empezaba a generar desperdicios de toneladas de plástico. La pintura se incorpora dentro de una bolsa que va cerrada con un suncho plástico, que también es reutilizable. Nosotros acá en nuestros locales recompramos para reutilizar el balde, la tapa y el suncho, evitando todo ese plástico que se vuelca al ambiente. Recibir el premio Uruguay Circular para nosotros fue, la verdad, un mimo al alma espectacular. Un reconocimiento de nivel técnico, a nivel ministerial, de que el proyecto tiene valor y que lo que estamos haciendo como una iniciativa se puede volver algún día el estándar en la industria. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan. Pongan like, hagan comentarios, sigan haciendo los comentarios que vienen haciendo. No pasa nada, los comentarios pueden ser ampliamente polémicos, especialmente conmigo, pueden decir cualquier cosa. Yo los leo, a veces me gusta, a veces me caliento, yo los respeto. Después voy y los leo todos para saber qué dicen nuestros televidentes. Pero háganlos, pongan like y los que puedan hacer donaciones también. Vamos a este tercero y último bloque de esta charla que estamos desarrollando con Edgardo. Habíamos quedado en retomar con el super mega proyecto de saneamiento que planteó OCE, que yo creo que concitaba cierta adhesión en una parte importante de la sociedad. A mí mismo miraba y decía, bueno, aunque me suena medio raro eso de 1.000 millones, porque esas cifras así ampulosas, después hay que verlas, es verdad que el saneamiento en el interior del país lo desarrolla OCE, no la Intendencia como en el caso de Montevideo. Y es verdad que hay todavía sectores numéricamente importantes de la población que tienen este problema, de que no tienen saneamiento. Y entonces es una obra necesaria, ¿verdad? Sin duda. Y afecta, vos decías, una porción numéricamente importante de la población. La mitad del interior no tiene saneamiento, ¿no? Mientras que en Montevideo estamos encima del 90%, y sin duda nos tenemos que plantear llegar al 100%. En el interior estamos en un 50%. Es difícil llegar al 100 si ¿no? cuando pedís el préstamo no te lo votan. No te lo quieren votar y eso, porque eso después la gente no sabe, pero es eso lo que se está un poco... Sin pero en el duda, interior sin depende duda. de OCE. Pero en el interior depende de OCE, que por un lado ha tenido, y esto vale como balance de OCE, pero vale como balance de gestión de gobierno, ¿no? Una política de anuncios, de marketing, no quiero decir de promesas, ¿ah? Muy fuerte e intensa. Tuvimos por lo menos 2 o 3 conferencias de prensa al más alto nivel, con la calle Pou a la cabeza y Álvaro Delgado a su diestra,
anunciando la inversión en saneamiento más grande de la historia del país. Se dijo $1.000 millones, 124 localidades del interior con proyectos de desarrollo del saneamiento, en algunos casos más del 60, 70, 80, 90% del territorio. Bueno, a los 2 años ya se estaba anunciando de nuevo en conferencia de prensa que se iba a hacer el saneamiento, como si lo anterior no hubiera existido, pero por 300 millones. Lo que tenemos hoy es un pliego que ha pasado 2020, 2021, 2022, 2023, estamos en 2024 y lo que hemos tenido objetivamente es un recorte, un retroceso del entorno de $40 millones menos de obras en saneamiento de las que dejó planificada el Frente Amplio. Y por eso no se hicieron proyectos en departamentos importantes, como en Soriano, donde su capital Mercedes necesita una nueva red de saneamiento, donde se necesitan plantas de saneamiento para el tratamiento de las aguas residuales, porque es importante el saneamiento para la salud, pero es muy importante el saneamiento para el cuidado del agua, porque el tratamiento de los vertidos, lo que sale de nuestros baños, termina en el agua que luego se utiliza para el consumo o para otras actividades. Entonces es importante que el saneamiento tenga redes extendidas para que lleguen a los hogares, para que las casas tengan cómo evacuar sus aguas hervidas, pero que las mismas sean recibidas y tratadas en plantas que permitan que lo que va a los cursos de agua, a los ríos, lo que volcamos, bueno, no tenga contaminación, no tenga los niveles mínimos. El Frente Amplio hizo 20 plantas de tratamiento en sus gobiernos, en todo el interior. Duplicó las redes, los kilómetros de redes de saneamiento y por lo tanto la cantidad de personas y hogares con acceso al saneamiento. Y dejó planificada una serie de obras que suponían continuar el ritmo de inversión y esa inversión se recortó. Entonces, lo que hemos tenido es, por un lado, anuncios de proyectos que hoy, al día de hoy, no comenzaron su ejecución y que por lo tanto yo digo, los va a pagar el gobierno que viene y los que vengan. ¿Su ejecución? ¿No? De esto no. No, el saneamiento no, pero tampoco Neptuno, está como Neptuno todo. Tampoco. Entonces, parece que vivimos en la realidad donde estas cosas se hacen porque se anuncian y se difunden en los medios masivos de comunicación en reiteración real, pero después no se concretan. Esto es como aquello, ¿te acordás de la crisis hídrica de la desalinizadora? Que resulta que era mucho más chiquita de la que se anunció. ¿Por 15 centímetros no entró? Y por 15 centímetros no entró, y no llegó nunca cuando la necesitábamos. Bueno, esos son anuncios que no se concretan y yo me quedo con la preocupación de que mucha gente debe pensar que se concretó, que llegó, que se hicieron. Bueno, no se hicieron. Esperemos, queremos que por lo menos empiecen a ejecutar ahora en 2024. ¿Lo ves como una especie de modus operandi? Porque fíjate que en Antel, no era tu métier, vos estabas en OCE, pero en Antel, cuando terminó el gobierno del Frente Amplio, había quedado todo pronto para prender la 5G. Y después, salvo una vez que lo hicieron funcionar en el Estadio Centenario, ¿te acordás? Y esas inauguraciones que hacía Gurméndez, que llegaba a una ciudad y prendía, pero por el rato. La tecnología 5G no está generalizada, ¿no? Nos estancamos también en telecomunicaciones. El otro día hablaba con gente de la televisión, nosotros dejamos planificado. No pudimos hacerlo antes, como habíamos anunciado, cierto es, pero habíamos dejado planificado para hacer el apagón analógico en la televisión en 2020, y estamos en 2024 y todavía hay mucha gente que no tiene la masividad de la televisión digital que tendría que tener. O sea, el país se detuvo o retrocedió, no avanzó. Por eso decimos de la necesidad de volver a ese proyecto de progreso y de desarrollo y mejora de la calidad de vida que es el proyecto del Frente Amplio. Pero en el caso del saneamiento, tenemos un ejemplo de esto, ¿no? De los anuncios por un lado y de la realidad de los recortes de inversiones, la no realización y postergación de obras. Te dije Mercedes, te puedo decir Fraiventos, donde la población entera se movilizó por una nueva planta de saneamiento, por la mejora, por los problemas de olores, ¿verdad? Y porque esto afecta también la calidad de vida, no solo la salud, el ambiente, quedó postergado. La inversión en la planta de Paysandú se postergó innumerable cantidad de veces. Eso quedó ya
avanzadísimo y solo faltaba en 2020 abrir la licitación, adjudicar las obras y empezar. Se postergó, finalmente se dejó sin efecto ese llamado, se hizo otro, se redefinió el proyecto para uno menos costoso y todavía estamos por empezar. Entonces, por suerte se cambió el proyecto. Yo el proyecto inicial lo voté en contra, porque igual que el Neptuno tenía un modelo de gestión privada, en este caso totalmente privado, ¿no?, a un costo casi 400 millones de dólares más caro que la gestión del saneamiento que hace OCE. Entonces no lo podíamos votar, pero además técnicamente, para que dieran los números, tenía debilidades técnicas porque las plantas de tratamiento eran de tratamientos muy arcaicos, ¿no? Se dejaba esto del tratamiento terciario que impuso el Frente Amplio, ¿no?, el que elimina nutrientes, el que tiene niveles entonces de desinfección mayor, y no lo votamos por esas debilidades y porque los técnicos de OCE nos decían, si no se invierte por parte de OCE 15, 20 millones de dólares previo en mejorar las redes, no hay cómo recibir las nuevas conexiones que se plantea hacer este proyecto. Bueno, hoy podemos decir que se tomaron en cuenta estas referencias y se cambió totalmente el modelo de financiamiento y, como proponíamos desde el Frente Amplio, el Parlamento fue quien votó recursos del presupuesto nacional para financiar en condiciones mucho más favorables para el país este proyecto, y se complementó con un préstamo con un organismo multilateral, tal y cual lo que propusimos para Neptuno, en caso de hacerse, sin duda para Casupay y ahora para el saneamiento. Entonces acompañamos, la bancada del Frente Amplio, a mí me tocó asumir en el Senado y participé, obviamente fundamenté, acompañamos este proyecto, pero dijimos, es bueno, llega tarde, se queda corto, porque de esos 1.000 millones quedamos en 300 y poco, llega muy tarde, y lo vamos a hacer nosotros en el próximo gobierno y en la próxima administración, porque ustedes entenderán que si el proyecto son 5 años, está planteado un proyecto de 5 años, con 3 años de obras que siempre llevan un poco más, y estamos terminando el gobierno del periodo de coalición, bueno, esto queda para que lo haga el próximo gobierno. Eso sí, se anunció en y seguramente tengamos un despliegue comunicacional muy importante cuando empiecen las primeras obras, pero ya no hablamos de 124 ciudades, hablamos del entorno de 60, la mitad. Ya no hablamos de sanear el 80, el 90% o más del 60%, como plantea siempre los proyectos de OCE, de las localidades que van a tener estas obras, sino que en muchos casos es la mitad. Entonces, el gobierno que viene va a tener que retomar una política seria, planificada, de largo plazo en saneamiento, concretando lo que va a quedar resuelto por esta administración, que nosotros ahora en estas condiciones lo acompañamos, pero desarrollando mucho más. Pero vos hablaste de educación, el otro tema que quedó pendiente fue el de la educación. No te voy a hacer un prólogo nuevamente, pero estamos transitando esto, un proceso de reforma de la educación muy viciado por las aspiraciones electorales del expresidente de la ANEP. No se puede discutir esto, porque Robert Silva llegó a hacer actos políticos escolares, ¿no? O sea, actividades donde había niños y no dejaba de ser el precandidato, que es, por cierto, el que tiene mayor intención de voto dentro del Partido Colorado, o sea, que usó para posicionarse la ANEP, eso es indiscutible. Y es indiscutible que lo hizo y es muy discutible que se haga. Incluso he escuchado y leído figuras de los partidos tradicionales que dicen, pero no se puede estar ahí al frente del COICEN y ser candidato a presidente, o sea, es como feo, ¿no? Pero es un proceso que está haciendo, que tiene esta resistencia docente que estábamos comentando, también resistencia en el ámbito de los estudiantes, y dentro de un área, un ámbito de la cosa pública que es la educación, que la mayor parte de la sociedad considera que requiere cambios. Entonces, es muy importante la propuesta que tenga la izquierda en relación con la educación media, con la educación bachilleresca o técnica y con primaria para los próximos 5 años, no para dentro de 25. Sin duda. También en educación se retrocedió muchísimo, no solo en lo presupuestal. Hoy hablé de los recortes
millonarios que ha padecido no solo la ANEP, la educación pública desde la inicial hasta los liceos. Se ha retrocedido mucho en formación docente, no solo en recursos, sino en contenidos, en diseño curricular, en calidad de la formación, y eso repercute después en todo el sistema, porque de ahí salen las maestras, los profesores que van a enseñar en todo el sistema. Se ha recortado los recursos de la universidad, pero además se ha retrocedido mucho en gestión. Se hizo esta reforma en aras de la eficiencia, se eliminaron los consejos, por ejemplo, para poner una sola persona a cargo de los subsistemas y avanzar en eficiencia. Y hoy tenemos una realidad que mis colegas me dicen no vivimos en los últimos 30, 40 años. Profesores sin horas, profesores que se enteraron dónde tenían que dar clase pasado febrero, esto nunca pasó, iniciado marzo, alumnos, estudiantes que no tienen profesor, profesores que no tienen horas o que tienen muy poquitas. Esto me lo decían el otro día profesores de la UTU, yo pensé que era solo en secundaria, ¿no? Porque como uno viene de ahí tiene más el lente puesto en los liceos. Me decían, bueno, en UTU hay colegas que se iban con paquetes de hora que no les dan para vivir, ¿ah? Y que por lo tanto se están replanteando dejar el subsistema. Y en un espacio de elección de horas, de lo más caótico que se y recuerda. En un proceso de elección de horas que es responsable de esta situación, ¿no? Donde lo que a uno más le preocupa es que tiene como consecuencia que estudiantes no tengan profesores, ¿no? Y que es lo que le tiene que preocupar a la población. Consecuencia de un proceso de elección de horas caótico como no vivimos en 30 años. Entonces, no se logró la eficiencia que se planteaba con la eliminación de los consejos. Hay que revisar y replantear esa situación. No se logró la lamentada mejora de la calidad porque ha habido recorte de contenidos. Tendremos que revisar, por supuesto, que apelando en primer lugar a los aspectos técnicos, ¿verdad? No solo presupuestales, la estructura curricular, la estructura de contenidos, porque, insisto, desde formación docente, donde ha habido podas, algunas que han sido públicas, de contenidos claves que se sacaron en aras de la formación en las competencias, en desmedro de la formación en los contenidos, que son fundamentales y que no son contradictorios, ¿no? Pero también se dieron un recorte de contenidos en el resto del sistema educativo. Se ha hablado mucho del tema de filosofía, por ejemplo, pero ha pasado en historia, en disciplina, se han cambiado o reducido conceptos que son claves para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace muy pocos días los profesores de historia, historiadores, denunciaban que se había suprimido el concepto de terrorismo de Estado en los programas de secundaria. En los programas de secundaria. Sí, es un ejemplo de recorte o cambios conceptuales. Un historiador como Carlos de Masi, que no es un historiador de montón, es probablemente de los más importantes historiadores vivos, dijo que era negacionismo. O sea lo calificó duro, ¿no? Pero es que se hacen cosas sin sustento técnico, ¿no? Académico. Entonces, en aras de la eficiencia, de la mejora de la calidad, se han desarrollado un proceso de espaldas a quienes más saben y han dedicado su vida al estudio y al desarrollo de la educación, que son los profesores, las maestras, los docentes, ¿no? Primer cuestión a revertir. Se han afectado los contenidos, se ha afectado el presupuesto y en última instancia, como hoy hablábamos en otras áreas, el mega anuncio rimbombante de la transformación ha quedado reducido a algunos cambios puntuales que han sido negativos, ¿no? Y que se instrumentaron sin la discusión necesaria, en este caso sin la discusión técnica y sin la discusión política, porque recordemos que los cambios a la ley de educación se hicieron de apuro en la LUC, en la ley de urgente consideración, con plazos muy acotados de discusión. Yo recuerdo, yo soy uno de los, no solo de los firmantes, sino algunos artículos son de mi peculio, participamos en el equipo que redactó la Ley General de Educación de los gobiernos del Frente, yo era legislador en ese momento, y estuvimos mucho tiempo discutiendo, trabajando, intercambiando con los docentes, con los académicos. Bueno, aquí se cambió el marco normativo de la educación de un plumazo en un proceso
yo diría, un proceso sumario en el marco de una ley ómnibus, que fue la ley de urgente consideración. Entonces, ahí tendremos que trabajar mucho, no con un afán restauracionista, por lo que decíamos hoy de que tenemos que mirar para adelante. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar incluso de lo que sucedía en los gobiernos del Frente Amplio, donde teníamos problemas en el sistema educativo, que además tienen que ver y están directamente relacionados con los problemas de desigualdad de oportunidades que hablábamos hoy, que debe ser el corazón del proyecto progresista en el país, y del cuidado a la infancia, que debe ser una de las prioridades. Pero sin duda también el gobierno fracasó en el proyecto de transformación educativa. Yo a veces en las charlas pongo ejemplos concretos de este fracaso y de este discurso falaz de la promesa no concretada, con el recuerdo de los 136 liceos modelo que prometió Talvi en la campaña, y algún periodista ha dicho, bueno, pero no le pueden cobrar eso al gobierno porque esa era una propuesta de Talvi y no estaba en el compromiso que planteó la comisión. Bueno, la coalición, bueno, pero Talvi fue parte importante de la propuesta electoral que le ganó el Frente Amplio por muy pocos votos, entre otras cosas con proyectos y propuestas de este tipo que muchos uruguayos y uruguayas vieron positivamente y que lo llevó honestamente a apoyar la propuesta política de la coalición. Entonces, no se puede alegremente desdecirse de un compromiso de campaña de esa naturaleza. No solo no se hicieron la cantidad de liceos modelos que se planteaban, sino que se hizo un recorte, que se desarticularon aspectos claves en formación docente y en el resto del sistema, y nos deja planteado, bueno, 4 años perdidos en materia educativa que vamos a tener que revisar, retomando ese planteo de desarrollo del fortalecimiento de la educación como otro de los pilares. Nos dejó planteado esas cosas y Talvi nos dejó plantado, porque duró 3 meses y se borró. Lo otro que yo digo, recordemos dónde estaba Robert Silva en la campaña de Talvi, ¿no? Entonces no puede desdecirse o desentenderse de las propuestas, porque él también hizo esos compromisos porque estaba al lado de Talvi, fue su candidato, acompañó la fórmula con él. Entonces, tenemos mucho para hacer en educación. La Secretaría General de la Ursea. Yo tengo ahí, hice un video en su momento repasando, porque Robert Silva era para repasar. La verdad que nos quedamos, Edgardo, sin tiempo, a cuenta de seguramente de alguna otra oportunidad que nos estaremos viendo en estos programas durante el año. Va a ser un año muy intenso en términos electorales, muchas cosas más para conversar que nos quedan en el tintero. No hablamos de seguridad ciudadana, otra de las grandes promesas. No hablamos de seguridad ciudadana, no hablamos de que se conoció esta semana el procesamiento de Marcelo Acuña, gerente de Vertical Skype, por el espionaje. No hablamos de los temas éticos y las no hablamos irregularidades. de que lo trascendido en búsqueda de que había sido el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores y que había llevado el expediente que se destruyó después en presidencia para no cumplir el fallo judicial que ordenaba entregar esas conversaciones a los senadores de la oposición. Y la encuesta de Nómada que sale en estos días, esta semana, que dice que para la población uruguaya el 61% de la población considera que hay corrupción a nivel de intendencias y presidencia. O sea, son números fortísimos. Pero sí hablamos un montón de elementos de programa, de propuestas hacia adelante. Y creo yo que también la gente está pidiendo que se converse de esas cosas, además de todo esto. Sí, yo te agradezco la posibilidad de hablar de estas cuestiones. Propuestas para el futuro, propuestas para hoy, solo un titular. Acabamos de presentar como vertiente en el Parlamento a la bancada lo ha incorporado. Es una preocupación, pero es una propuesta por aquello de oposición constructiva que nosotros defendemos para encarar estos temas claves que tienen que ver con la ética, con el combate a la corrupción, con el narcotráfico que está atrás de estos problemas de seguridad muy complicados que nos está tocando vivir, y tienen que ver con un proyecto de ley que desande el despropósito que instaló la LUC, ¿no? Que elevó la cantidad de transacciones
que se pueden hacer en efectivo, por lo tanto sin controles del sistema financiero ni de ningún tipo, a casi $150.000, cuando en los gobiernos del Frente Amplio, si querías comprar o vender por arriba de $6.000, tendrías que obviamente justificar el origen de los fondos, tenías que hacer determinados trámites. Proyecto de ley que está presentado en estos días, fortalecimiento de la Junta de Transparencia para combatir la corrupción, aprobación del proyecto de enriquecimiento que tipifica como delito el enriquecimiento ilícito, ¿no? También para combatir la corrupción, y el impulso que le estamos dando a la ley de financiamiento de los partidos, que junto con el tema de suprimir el ingreso a dedo a las intendencias, es un proyecto que todo el sistema político quiere aprobar y el Partido Nacional se opone, y con la cantidad de escaños los que audios, tiene, por ejemplo, del diputado Sebastián Cal diciendo que Aguiar bloquea. Aguiar, el delincuente, no sé qué sería, pero bueno, fue ultimado por su ex mujer o por su ex pareja en Punta del Este, no sabíamos ni quién era, y protagonista de estafas millonarias, y según esos audios trascendidos, que él después ha desmentido un poco, pero trascendió, financiaba al Partido Nacional. El Frente Amplio está pidiendo, incluso en el Parlamento, que se investigue este tema. Y tenemos también, nos quedamos pero tenemos la experiencia, esta semana lo estuvimos hablando con Ina Finogeno de Marco Teruggi en Macondo, y en este caso lo hablamos con Karen Tepp, que es concejala de Ciudad Futura en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, Argentina, provincia de Santa Fe, es como el espejo que tenemos mirado hacia adelante. Cómo se instala el narcotráfico en una ciudad portuaria y te da vuelta en la ciudad en los años, y ahora están probando con poner las Fuerzas Armadas. Ojo, porque eso puede suceder en ciudades portuarias como Montevideo, y todos ellos denuncian eso, el tema del problema del lavado de activos, lo dicen la gente. ¿Cómo se construyó, cómo se fue dando eso? Estamos a tiempo de que no nos suceda. Estamos a tiempo. Tenemos alarmas. Ojo, no siguen esto saliendo budines y alfajores llenos de cocaína. Si después te dan domiciliaria, ¿no? Como el empresario de la Tahona, ¿cuánto era? No sé, 2 toneladas, no sé cuánto era. Y domiciliaria, y a las chiquilinas que entran, los escanan, no las chiquilinas entran con 40 gramos de marihuana, y las mandan 4 años a la cárcel. Bueno, gracias Edgardo Ortuño, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ahora mismo nos tomamos un café con Víctor Hugo Popia velando, comentando los temas de esta semana en Legítima Defensa Segunda Dosis. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad, pero sin Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Cada domingo, por UCL, Legítima Defensa Segunda Dosis, con Leandro Grille y Víctor Hugo Avelando. Un programa que trata en profundidad, en una ronda de análisis, los temas que influyen en la actualidad uruguaya. No te lo podés perder. Mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente, para tener garantías cuando estés jubilado y que tus aportes estén bien cuidados, darle una mano al que gana 2 mangos, mete una y poder gozar la vida al jubilarte, disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte, es un derecho que se comparte, dale, mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Ulbrica es una fábrica de pinturas que está en el departamento de Maldonado. Ulbrica, por su proceso industrial, empezaba a generar desperdicios de toneladas de plástico. La pintura se incorpora dentro de una bolsa que va cerrada con un suncho plástico, que también es reutilizable. Nosotros acá en nuestros locales recompramos para reutilizar el balde, la tapa y el suncho, evitando todo ese plástico que se vuelca al ambiente. Recibir el premio Uruguay Circular para nosotros fue, la verdad, un mimo al alma espectacular. Un reconocimiento a nivel técnico, a nivel ministerial, de que el proyecto tiene valor y que lo que estamos haciendo como una iniciativa se puede volver algún día el estándar de la industria. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos ya tomando un cafecito con Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Bien, Leandro, ¿vos? No te voy a decir más Poppi, con ese nombre, Víctor Hugo. Tengo un gran amigo, yo creo que es el Víctor Hugo Morales. ¿Sabés qué, Víctor Hugo? El nene. Víctor Hugo hizo preparatorio en Colonia. En Cardona. Él es de Cardona, es verdad, lo hizo en Colonia. Hizo en Colonia. Estaba encima mío, pero coincidimos en preparatorio. Y Víctor Hugo tiene un año más que vos. No sé. Sí, pero él estaba adelantado. Gran tipo, Víctor Hugo, gran amigo. Y aprovecho para mandarle un saludo. Jugador de fútbol también. Sí, además fue todo. Y gran relator, y gran analista político. Que es cerebro privilegiado. Poppi, permitime recordarle a la gente, porque después he visto comentarios, la gente dice que digo demasiado rápido y no les queda el teléfono. La excursión a España, norte de España y Portugal, que va a comenzar el 25 de mayo y va hasta el 12 de junio. La excursión está abierta. Hay que comunicarse con el 092-982-986, 092-982-986 para obtener toda la información. Los que me están preguntando, porque es mucha gente la que pregunta, la que consulta, mucha gente la que también ha confirmado su participación, dentro de muy poquito, después de la semana de turismo, vamos a hacer una reunión en Siur con la gente interesada, con la gente que ya está confirmada, para contarles bien los detalles. Pero les adelanto, va en el itinerario de visitas que vamos a hacer, ¿no? Vamos a llegar a Madrid, vamos a ir de Madrid a Burgos, a la bodega La Rioja, vamos a yo estoy leyendo esto, Pamplona, Roncesvalles, Puente de la Reina, bueno, vamos a estar a Pamplona, San Sebastián,
vamos a estar en San Sebastián, en Santander, en, yo qué sé, Portugalete, el Parque Nacional de Picos de Europa, Oviedo, vamos a ir Oviedo, Opedrouso, Santiago de Compostela, parte del Camino de Santiago, Santiago de Compostela vamos a Oporto, ya en Portugal, ¿no? Oporto, Aveiro, Coimbra, siempre quise ir a Coimbra, yo no conozco Portugal, ¿no? Pero viste que tengo una gran amiga que es de la Universidad de Coimbra. Lisboa, por supuesto. Bueno, en fin, son como 18 días de viaje que vamos a estar entre el norte de España y Portugal, saliendo el 25 de mayo y creo que regresando el 12 o el 13 de junio. El que quiera o la que quiera participar, quiera la información, quiera saber todo el tema del financiamiento, todo, comuníquese al 092-982-986. Mande un mensaje, le van a mandar todo un PDF que está en los itinerarios, que además tiene fotos, tiene cosas, las actividades previstas, las comidas, los hoteles, todo. Y ahí tienen la información. Porque si me llaman a mí o me escriben, no puedo. Ahí para eso está ese número de teléfono, 092-982-986. Hay tiempo para inscribirse, todavía no se hizo la reunión que se va a hacer después de turismo. O sea, aprovechen los que puedan, los que quieran sumarse, que además les cuento, yo he estado en las excursiones, por cierto, de Legítima Defensa, este año estuvimos en Cuba, hemos hecho también en el país, son realmente muy disfrutables, pasamos muy bien, se ha armado como una gran familia excursionista de Legítima Defensa y por supuesto yo estoy recontra a favor de que cada vez más podamos viajar. Yo sé que hay gente que dice, bueno, yo no puedo porque económicamente, bueno, vamos a seguir después de esta excursión, se va a plantear otra para fin de año, en fin, va a haber otras posibilidades y nada, lo que queremos es que los que puedan y quieran se anoten. 092-982-986. Bueno, Popi, analicemos los temas de esta semana. Bastante movida, ¿no? Empezó con esta cosa muy complicada, turbia, Fíjate que todas las noticias que tenemos como seleccionadas para analizar de la semana, en el contexto de esta campaña, no tienen que ver con las ideas, ¿no? Claro. Sino que tiene que ver con la denuncia contra Yamandu Orsi, la condena al exdirector de Vertical Sky por espionaje, el caso Marcet, lo que revela Eduardo Preve, la ex fiscal Fossati, que se salteó 109.000 audios y ahora milita en el Partido Nacional. O sea, son como, yo qué sé, esto no era la política, ¿no? ¿O sí? Claro, el problema es que se dejan de lado los temas de fondo, ¿no? El rumbo del país, hacia dónde va, cuáles son los cambios posibles, porque además todas estas cosas tienen un problema, digo, aparte de la intención con la que se hacen, ¿no? Pero tienen un problema subyacente, que es buscar la sensación de que todos son lo mismo, de que todos son iguales, ¿no? Sí, para la gente, voy a decir un disparate, pero para la gente puede llegar a un momento de decir, ¿cuál es la diferencia entre Penades y Orsi? Si vos seguís alimentando todo este tipo de cosas, ¿no? Que estés pensando en eso, no estás pensando en cómo resolver el tema del sistema de salud, cómo resolver la cotidianidad de la gente, ¿no? Cómo resolver incluso los problemas de seguridad, que son muy complicados los problemas de seguridad, que tampoco tienen... Sí, pero no se puede pegar el caso Penades, caso Orsi. No, el imaginario colectivo como... Pero es que es una gran manipulación eso. Ay, bueno, porque el ex senador Penades, que está preso por 22 delitos de abuso sexual, violación, abuso de menores. Pedófilos, sí, claro. La acusación contra Yamandu Orsi, porque es una acusación sin elemento de prueba. Por el momento, ningún elemento de prueba. Es por lesiones. Es como una especie de riña. Sí, pero ¿no? yo te digo, ¿cómo se construyen los relatos? Ojo, no estoy hablando de que tengan relación, no tienen ninguna relación. Además, las declaraciones de esta mujer, que supuestamente fue golpeada por Orsi, según dice ella y dice Romina Celeste, son muy confusas, además, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que se va construyendo a partir de los medios hegemónicos, cómo se construye un relato sobre todo esto. Y en el relato que se construye,
la gente no empieza a ver como que hay... Pero vos no viste la tapa del diario El País, un diario claramente alineado con el gobierno, siempre alineado más con la derecha, pero el Partido Nacional, ¿no? Cerca muy, su línea editorial responde prácticamente a esta corriente del Partido Nacional. La tapa del diario El País, el día después de la denuncia, es denunciaron a Orsi y Orsi no se baja de la candidatura. Como si estuviese en discusión bajarse de la candidatura para el precandidato que en este momento, de acuerdo a todos los sondeos de opinión pública, tiene más probabilidad de ganar las elecciones nacionales. ¿Qué significa poner no se baja de la candidatura? Estás instalando un tema, ¿no? Estás tratando de instalar el tema de bajarse o no bajarse. Claro. No, esa parte, bueno, indiscutiblemente eso es operación. Yo creo que es así. Ahora me estaba recordando yo, escuchando a Edgardo Ortuño, ¿no? En el 71 la campaña electoral no tenía estos condimentos, pero ¿qué tenía? Atentados contra los comités de base, represión. Eso es inviable hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo jugás? ¿Cómo juega el poder? ¿Cómo tiene que jugar el poder para evitar que haya un nuevo ciclo progresista o de izquierda? ¿Cómo tiene que jugar? ¿En base a qué? ¿No? En base a montar este tipo de operaciones. Porque no hay otra forma de... No va a salir a poner bombas en los comités de base del Frente Amplio. No va a salir a reprimir, a asustar a la gente. No puede crear la idea de... ¿Cuál era la idea anterior, en el periodo anterior de la izquierda? Caos u orden. ¿Cómo plantear ahora? ¿Cuál es el dilema ahora? Cuando además tenés un gobierno muy manchado por casos de corrupción. Entonces, ¿la intención cuál es? Igualar, ¿no? Son todos iguales. Esa es lo que más me preocupa a mí, que es el igualar. Porque si yo no puedo poner caos y orden, porque la realidad del país no es eso, ¿cómo desprestigio a la izquierda? Incluso peor, ¿cómo desprestigio a la política, ¿no? Popi, vos fuiste director de Semanario Brecha, tenés décadas de periodismo sobre todo en el periodismo escrito. Yo también, antes de las redes sociales, o sea, antes de este mundo de las redes sociales, vos te tomás un café con una fuente que te dice, a mí un dirigente político me hizo esto. Sí. Y vos le preguntás, ¿tenés algún elemento de prueba? Claro. ¿Tenés algo? Y si no tenés ningún elemento de prueba, es impublicable. Nada, claro. Pero no lo publica nadie. Aunque seas tu línea editorial completamente en contra del gobierno, es impublicable si no tengo ningún elemento de chequeo. Sí. Incluso, entonces, este tipo de campaña es posible en el contexto de que existen también las redes sociales. O sea, van cambiando la arquitectura de las campañas. No es que nunca hubo campañas negativas o campañas de... Siempre hubo campañas negativas. Pero este tipo... O sea, acordate, creo que todavía no tenían la efervescencia que tienen hoy las redes sociales contra las elecciones donde estaba este candidato de Pepe Mujica. Sí. Caso Feldman, que pretendían vincularlo a MPP, MLN. Eso fue un intento. Obviamente murió el intento, ¿no? Sí, creo que el ingenio... También hay veces que el ingenio... me acuerdo muy bien que... la peluca. Julio Marenales lo desarmó en una aparición, ¿no? Con la peluca, ¿qué apareció con la peluca y se peluca los comió rubia. en 2 panes, ¿no? Sí. Con esa característica que tenía el viejo Julio de haber ido y vuelto en la vida, o sea, demasiado kilómetro en su vida como para que, ¿no? Pero claro, no es lo mismo cuando vos sos, o sea, este tipo de denuncias son como misiles por debajo, porque ¿qué pasa? A ver si, ¿qué opinión tenés? ¿Qué opinión también tiene la gente sobre esto? Este tipo de denuncia, escabrosa, escandalosa, imposible de verificar, en el contexto de una campaña electoral, en los últimos meses, porque estamos en el último tramo, en un país donde siempre estamos en campaña, faltan 2 meses y 2 semanas para la elección interna, los tiempos de la justicia son mucho más lentos. Ah, claro. Entonces, todo se va a dirimir en el dime, en el direte, no.
se va a dirimir judicialmente, anda a saber cuándo. Pues sí, en pero el post. lo que está en juego es la credibilidad. Claro. Es un problema de lucha de decires, de rumores. Y claro, el candidato, la persona afectada, está en una situación de una exposición y no tiene forma de que la justicia se pronuncie ya. Y menos con una fiscal que ya dijo que se va a tomar su tiempo, ¿no? Que no va a ser Sí, rápida. algo parecido a lo que pasa con la causa hija del Marcet, ¿no? Bueno, pero eso está hace bastante tiempo y ahora sale, aparentemente se trasciende que se va a tratar después de la otra, o sea, 2025. Por eso te digo, entonces, Pero opera el rumor mientras tanto. y bueno, y sí, esa es la intención, ¿no? El rumor y los bots y los trolls, ¿no? Porque ahora hay una denuncia de que en México y no sé, en otro país de América y en Estados Unidos hay bots y trolls que están replicando esta información. Como esas granjas. Sí, decís. sí. Bueno, por eso, es una situación donde es complicado. Yo no sé qué impacto tiene, además no sé, tampoco sé si los que lo hacen saben qué impacto tiene, electoralmente, ¿no? Me refiero a que uno nunca sabe. Capaz que esto tiene impacto y capaz que no, yo no tengo ni Sí, idea. no sé, pero Pero por algo se hace. Sí, bueno, sí, yo qué sé, es medio... Ahora... Pero además, fíjate que se utiliza a una... Mirá, yo creo que hay una cosa que es muy importante acá. Se utiliza... ¿Qué personaje es el que bombea esto, fogonea esto? ¿Te referís a Romina? Romina Celeste. ¿Cuál es el antecedente de Romina Celeste? A ver, vamos a decirlo así, volteado a Penades, ¿no? Bueno, fue una causa más compleja. Esa Está bien, inició pero con una yo- denuncia que además no sé si se probó, justo la que hizo ella, no sé si se probó. Sí, está Creo que bien, no. pero yo te digo, en el imaginario, ¿quién es? En el imaginario, ¿quién Bueno, es? eso le dio credibilidad a Ay, su bueno, denuncia. por eso te digo, entonces utilizas a esta persona, ¿no? Que además va a provocar al acto de Carolina Cose, con 2 coches. Pero para que la credibilidad del fuego amigo siempre es mayor. O sea, Romina Celeste era una militante del Partido Nacional Claro. denunciando a otra persona del Partido Nacional. Como cuando sucede en el Ministerio de Turismo que el director del ministerio, que es del Partido Colorado, denuncia al ministro que es del pero está Partido bien, Colorado. pero eso No te es da- lo mismo que la denuncia que viene No, de pero- otra pero yo tienda. lo digo, eso te da una especie de, no es aval, pero te da una especie de aura de que vos te la jugaste contra tu partido y que vos te la podés jugar contra los otros también, ¿no? Aura se dice. Aura. Aura, sí. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, porque no eligen a cualquiera para hacer esto. ¿No? No es que es Pero vos, ¿por qué partido lo hace y que la eligieron? Ah, sí, claro. Esa es mi tesis. Me puedo equivocar, Que ¿no? fue encomendada a hacer eso. No que ella se le ocurrió eso. Y además con pasos. Porque vos fíjate, ella pidió... Es toda teoría mía, ojo, me puedo equivocar de la A a la Z. Y si no hay elementos para probar nada, que yo qué sé. Ella tiró la denuncia. Y dijo que la denunciara a Orsi por difamación. ¿Cuál era el paso siguiente que tenía Romina? La denuncia de la implicada. Lo gastó antes, porque no hubo denuncia de Orsi. Porque en eso estuvo pillo, como dicen Claro. los chiquilines, Orsi, porque si Orsi hacía la denuncia por difamación, de inmediato aparecía una denunciante real. Claro. Y la difamación cae. Y ya es una derrota. De todas maneras, ¿cómo podés ganar una difamación? Tenés que... Porque una cosa es que la denunciante no pueda probar lo que dice. Y otra cosa es que vos puedas probar tu inocencia. Eso es casi imposible. Además no es lo que hace la justicia prueba la culpabilidad, no la inocencia. Claro, sí. Sí, se presume inocente. Entonces, porque claro, ¿para qué voy a probar la inocencia si la inocencia se presume? Pero además es imposible en los hechos, algo que uno tenga una coartada, decir justo en ese momento estaba en un viaje en Alemania, ¿cómo uno prueba que no estuvo donde, yo qué sé, no sé, hace 10 años? Entonces, ¿qué iba a suceder en una denuncia por difamación? Y que iba a quedar en una especie de... Y el juez diciendo, no tengo elementos, ni para un lado ni para el otro, yo qué sé. Y eso, para la denunciada, en este caso, sería como, bueno, zafé de la difamación, pero para Orsi significa
no solo significa que no lo reparan, en el sentido de no condenan al otro, sino que después la prensa puede usar eso y decir, no ganó. Y no ganar es perder cuando sos candidato. Y no gana, y además te apareció Y además desfilaste por juzgado, ¿no? Y la protagonista, supuestamente, ¿no? Sí, claro, es como... Sí, se exponía... Era una cama que le estaban haciendo, ¿eh? Claro. Ahí estuvo bien. Y sin embargo no tiene la misma repercusión, o no debería tenerla, para mí, no sé, casos que ya están en la justicia y que ya tienen sentencia, o condena. Como es el caso del gerente de Vertical Sky, condenado por espionaje a senadores, Marcelo Acuña, debe fijar domicilio, presentarse una vez por semana a la seccional, cumplir tareas comunitarias, y no está determinado quién le dio la orden o quién se lo pidió. Sí, pero ahí hay varias cosas que yo tengo algunas diferencias con algunas interpretaciones que hacen diferente. Primero, es un militar retirado. Sí. Sabe estas cosas, ¿no? Mm. Segundo, yo creo que lo que seguramente pidió, esto es una especulación mía, fue el acceso a las carpetas ya existentes. Porque, acordate que después de eso, con Charles Carrera apareció aquella grabación y aquel lío en La Paloma, ¿no? Que tenía 10 años, era de 2012. Es decir, que ese material estaba. Entonces, yo creo, y esto es una interpretación mía, y está bien, él planteó, me parece, ¿y quién puede acceder a la carpeta? ¿Sabe que sobre eso, sobre el fondo de esa causa, de los hermanos, el que había sido herido, hubo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, diciendo de que de ninguna manera, o sea, que el Estado intentó reparar, que no es que... y no tuvo repercusión, ¿no? A partir de ese pronunciamiento, Charles Carrera pide que se archive la causa contra él, pero... y no tuvo repercusión en los medios, ni la bancada del oficialismo ha salido a decir, bueno... Por eso te digo, yo creo que... Y ahí fallo de la Suprema Corte, que favorece a Charles Carrera, del Ministerio del Interior. Claro, pero yo lo que digo, insisto en eso. Esta gente, que el otro también es ex militar, el otro, ¿no? ¿El que fue baleado? No. ¿Quién? No, estoy hablando de Acuña. Acuña, sí. Y el otro, el jefe de él. Ah, sí, seguramente, sí, pero no me acuerdo el nombre. Sí. De Vertical Skies. Sí, de Vertical. Yo creo que ahí lo que hay es eso. Acá, es mi opinión, acá hay un montón de carpetas. ¿Quién podría tener acceso a eso? El jefe de seguridad de la presidencia, por encima de todas las otras cosas, por encima de la justicia. ¿Por qué? Porque el jefe de seguridad de la presidencia tiene que estar en todo, digamos. Sí. ¿No? Astesiano, ¿te referís? Astesiano, claro. Se fueron a pedirle un favor. Esa es mi teoría, ojo. Bueno, no sé. No sé. Lo que sí sé es que dice ahí, prevé que Fossati se salteó 109.000 audios. Fiscal Fossati, actual militante del Partido Nacional. Que la fiscal que va a tener a cargo la causa de Orsi, Sandra Fleitas, es la misma fiscal que fue propuesta por Cabildo Abierto para el caso de que hubiese un triunvirato a cargo del Ministerio Público, que además es de filiación nacionalista, votante del Partido Nacional, y que además fue la que en su momento formalizó al intendente de Frente Amplio, Gerardo Amaral, en un fallo que después fue revocado por el Tribunal de Apelaciones y por la Suprema Corte de Justicia. Ella misma fue sancionada por 4 meses, fue la que pidió, ¿no? Como fiscal, fue sancionada por arbitrariedad, irregularidades, suspensión con retención de la mitad de sueldo. Pero más parece que fue elegida, ¿no? Fue elegida. No sé. El otro fiscal que trata la denuncia de amenazas de Romina, de la amenaza que recibió Romina Celeste, es Diego Pérez, el que hacía perfiles sobre los fiscales para enviar a la presidencia, el que llevó adelante la causa de Sendoya y lo quiere mandar preso por la radio de Palmitas, el que quiso el desalojo de Nuevo Comienzo. ¿Qué fiscales? Está bravo el asunto ese. Sí, yo qué sé. Yo creo que los fiscales y la justicia son un problema. No quiere decir que no exista la división de poderes de Montesquieu, pero en el mundo hay que revisar cómo es el sistema de justicia. Bueno, pero el mundo es
ancho y pero ajeno. digo, y está así bien, lo pero yo alegría. qué sé, pero acá este país, que fue de los primeros en las 8 horas, de los primeros en el divorcio. Sí, Uruguay tuvo con el Pepe Valle una serie de medidas que fueron el primer estado de bienestar. Pero Popi, en el medio de una campaña electoral no vamos a definir si la República tiene que tener 3 poderes o 4 o 16. Vas a un problema que vos planteabas y planteaba también Ortuño, es que en medio de todas estas cosas, y lo planteabas al comienzo, no se discuten los programas. Y no se discuten. Pero bueno, ¿qué pasa? Que esa es la información que hubo, que está en la semana. Claro, yo te digo, es difícil la situación de Orsi, porque una medida inteligente, esto se ocupan los abogados. Yo me he ocupado de la campaña. Hablemos entonces de otra cosa. Por ejemplo, el precandidato Mario Vergara ratificó su candidatura a pesar de haber perdido... Falta ver qué dice Asamblea de Uruguay, ¿no? Bueno, pero haber perdido en teoría el apoyo de Plataforma y de Magnolia, ¿no? El grupo de Álvaro García y el grupo de Dicandia, que apoyarían a Orsi. ¿Eso ya está confirmado? Sí, creo que Magnolia fue más clara en eso. Pero está ratificadísima la candidatura de Mario Vergara, que sigue, por cierto, desarrollando actividades fuertes, ¿no? Sí. La candidatura, bueno, claramente la candidatura de Carolina Coses sigue muy activa, estuvo recorriendo el norte del país en estos días, dando discursos, actos, Salto ahí. Artigas, Salto, en fin, actos, o sea que sigue todo, y aparecieron algunas nuevas encuestas en la semana, pero fuera de eso, como que toda la cosa informativa se la fue llevando este tipo de escándalos. Eso es lo que yo estoy viendo. Estamos muy temprano todavía en la campaña. Sí, pero hay que meter algunos temas, ¿viste? Pero si no se discute otras cosas... Pero además, yo te voy a decir, yo tengo alguna diferencia. Me parece que hay cosas que la oposición se equivoca. El gobierno no fracasó. Pues, puedo decir que fracasó en el tema de seguridad, pero después fracasó en que en privilegiar a Maya Oro, fracasó en desmerecer las empresas públicas. ¿Cuál era eso? Y yo creo que el Frente Amplio lo que dice, vamos a ver qué prometieron en campaña, 136 liceos, bajar impuestos, bajar los combustibles, mejorar la seguridad Leandro, pública, y vamos a ver qué sucedió. No se construyeron los liceos, se subieron impuestos, subió ¿Vos combustible. pensabas que realmente era preocupación del gobierno? Pero que la campaña, el concepto ese de fracasó, es un concepto donde me doy cuenta que la izquierda está tratando de contrastar lo que sucedió con lo que prometieron. Sí, que no las ideologías. Nadie creo que esté discutiendo si el gobierno fracasó en el sentido profundo de... No, es un gobierno de derecha. Sí, está bien, la izquierda ya sabía que iba a ser un gobierno de derecha. La que derecha. dijo que la acción entre izquierda y derecha fue Cose, ¿no? Sí. Pero más, yo creo que en la izquierda a nivel general, a nivel mundial, hay un temor a decir algunas cosas. Y a buscar la línea del medio, moderar todo, como si eso diera resultado. Y vos ves que en Europa no es así, ves en Argentina que eso no es así, ¿no? Incluso yo me escuché las 2 horas del discurso de la entrevista que le hizo Ina a AMLO, y AMLO dice, no hay que moderarse. Pero AMLO tiene 70% de popularidad y el bien, gobierno. Pero ¿cómo lo lográs a eso? Lo lográs trabajando. No, yo no estoy discutiendo lo que vos decís como concepto, si hay que o no, si hay que jugar al centro o no, a pesar de que en el Uruguay es un país particular, donde el centro político es como aquello que decía Real de Azúa, ¿no? Sí, está bien. Pero el impulso y sufrir. Se ha tomado como un axioma. Sociedad amortiguadora. Se ha tomado como un axioma, digo, pero si vas a analizar la historia uruguaya, amortiguada, que guerras civiles, hacían carreras de degollados, ¿no? Está bien, pero es lo que le recomiendan los politólogos o los analistas. Bueno, está bien. Yo no te estoy diciendo que esté bien o no, no estoy en la parte... Ahora, claramente me doy cuenta que en una campaña electoral vos no podés decir el gobierno fue exitoso porque tenía un pensamiento de derecha e hizo un gobierno de derecha. Pero vos decís, lo que vos podés decir es el gobierno mintió, porque no iba a hacer esto, no iba a hacer esto, no iba a hacer lo otro. Y hay cosas que el gobierno no pudo hacer porque la correlación de fuerzas no le dio. No pudo desmonopolizar los combustibles. ¿Por qué?
Porque Cabildo no le daba los votos. Y por la resistencia del pueblo uruguayo a esas cosas, ¿no? Bueno, está, pero además en la coalición tenía... En la coalición los colorados también, algunos colorados también, ¿no? Hay cosas, fíjate que en el discurso que hizo Lacalle en los arroceros le pidió que siguieran reclamando la desmonopolización. Popi, nos quedamos sin tiempo. Sí. Yo solo quiero insistir en un concepto. Las campañas se hacen dirigidas a un porcentaje de la población mucho menos ideologizada que vos o que yo, que creen que lo que se discute es cosas concretas como el resultado de gestión. Lo que pasa es que hay y es ahí donde se dice fracasó o no fracasó. Sí, pero yo te digo, lo que pasa es que hay una cosa que es más de fondo, es cuando vos no das la batalla cultural en todos los planos, empezás a ser absorbido por la lógica del poder. Entonces, yo tengo que moderarme, tengo que ganar el centro. No puedo decir más cosas que esa, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un problema. Es la batalla cultural, lo que te digo siempre, la batalla cultural en todos los planos de la sociedad, ¿no? Que se está dando en planos importantes, ¿no? Como la transparencia y todo eso, se está dando en esos planos, ¿no? Me parece que está bien, la transparencia, la corrupción, todo ese tipo de cosas. Pero hay que darla en otros planos también. Con esto damos por terminado el programa y ya contribuimos a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlitos Marx. 140 años, ¿no? Porque me parece que estás como a tono para discutir en esos términos. Bueno, y también recordamos un aniversario más de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura, 14 de marzo de 1985. Y el día del metalúrgico. Y el día del metalúrgico. Gracias, Víctor Hugo Popi Hablando. Gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.